Evangelio según Juan, capítulo 3. Hemos llegado a uno de los capítulos importantísimos, ya que se hace referencia al nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento va más allá de cambio de religión. Cuando entendemos el nuevo nacimiento, entendemos que la vida cristiana está por encima de cualquier otro tipo de vida en esta tierra. El nuevo nacimiento solamente lo vive aquellos que manifiestan una vida de transformación, de cambio innato por parte del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es el poder de Dios en la vida del creyente. Vamos entonces a introducirnos a este capítulo 3, donde Jesús precisamente tiene una vivencia con un hombre supremamente religioso, egregio entre los fariseos, un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal de los judíos. Se le llamaba principal a un hombre que tenía mucho conocimiento de la Torá, tenía mucho conocimiento de Dios, pero no tenía la vida de Dios. Este vino a Jesús de noche. No es una casualidad, porque literalmente es así, pero también tiene una simbología espiritual. Venir Jesús de noche es la representación cómo está su vida interior. Uno puede tener mucha religión, mucho conocimiento de Dios y ser tinieblas interiormente. Cantidades de textos bíblicos que hace referencia a la Biblia de andar de día y no de noche. Pero este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí. No le dijo Señor, sino Rabí, porque cuando hemos nacido de nuevo, lo primero que nosotros instituimos en nuestro interior es el señorío de Cristo. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, esta es la palabra clave, esta palabra es para subrayar, esta es la clave del cristianismo. Muchos están en la iglesia cristiana, pero muchos no han nacido de nuevo. El nacimiento es una obra solamente, meramente del Espíritu Santo. El que no naciere de nuevo, dice, no puede ver, no puede vivir, no puede dimensionar el reino de Dios y toda su plenitud. Nicodemo, en su manera intelectual, ¿cuántos religiosos son intelectuales? Muchísimos. Se han desgañetado estudiando teología años y años, filosofía idealista. Las grandes religiones son poseedoras de conocimientos intelectuales antiquísimos, las edades que han habido en la tierra, la edad de la ilustración, la edad de oro, la edad de las luces. Bueno, cantidades de edades que son conocidas por teólogos que tienen mucho de intelecto pero poco de Dios. Y así pasaba con Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es decir, que estaba pensando en su intelecto. Él estaba pensando, bueno, ¿cómo un hombre puede nuevamente rajar el estómago de su mamá y volverse a meter en ese saco? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Responde Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dios usa dos palabras claves para el nacimiento. Es que el nacimiento es el producto de la unión de un esperma y un óvulo. Al unirse, se produce un nuevo nacimiento. Igual pasa con la electricidad. Se necesita un polo positivo y un polo negativo. Al unirse, hay luz. Esa misma consigna pasa con el nuevo nacimiento. Tiene que ser por el agua. Aquí la palabra griega agua no es hidros, no es agua líquida, sino la palabra udor, sin H, U-D-O-R, udor, que significa palabra de vida.
Este texto lo ha malinterpretado la Iglesia Pentecostal Unitaria, porque ellos hacen referencia que a través del bautismo en agua es que la persona nace de nuevo. Por eso uno de los puntos polémicos es que si una persona no se ha bautizado, según ellos, está condenada. Y este es un punto de referencia donde hay que realmente tener la interpretación correcta de acuerdo a las Escrituras. Por eso, aquí agua no es el agua líquida, no es el bautismo en agua, sino que el que es nacido de la palabra. Por eso es que Santiago 1.18, Santiago 1.18 dice que los que hemos, permítame, lo leemos bien, que en este instante se me olvidó, aquí lo estoy buscando. Ok, Santiago 1.18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Mire, este texto lo ratifica: por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El nuevo nacimiento es la unión del Espíritu Santo, así como un esperma se une con un óvulo. Aquí la palabra se une con el Espíritu y se forma la vida en nosotros, la vida espiritual. ¿Sabes que eso pasó en el libro de Génesis también? Si usted ve al libro de Génesis, el capítulo 1. El capítulo 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Esa es la condición nuestra de muerte espiritual. Nosotros estábamos apartados de Dios, estábamos desordenados, vacíos, y las tinieblas estaban sobre nosotros. Pero dice que el Espíritu Santo vino, se movía, mire, el Espíritu Santo se movía, pero después dijo Dios, vea la palabra aquí, dijo Dios la palabra, el Espíritu Santo y la palabra que produjo la luz, y fue la luz. Y dice, y fue la luz. Esta luz, ¿qué representa si no es Jesús? El nuevo nacimiento es Jesús, nacido en uno. Y por eso todos los días lo que hace la palabra y la vida del Espíritu es un crecimiento innato. Y eso se va a ver reflejado en una transformación y cambio. Por eso somos diferentes, hablamos diferente, pensamos diferente. Es allí donde comenzamos a decir, yo no sé qué es lo que me pasa, pero eso que yo hacía antes ya no me gusta hacerlo, me fastidia. Y la gente del mundo nos va a decir que somos fanáticos, que no es que nos hemos vuelto exagerados, pero ellos no comprenden que es que lo que ha sucedido es que nosotros hay un nuevo nacimiento. Nosotros no cambiamos de religión. Nosotros lo que comenzamos a evidenciar se llama nuevo nacimiento. Por eso la palabra Navidad significa nacimiento que da vida. Luz, dice la Biblia que las tinieblas estaban asentadas sobre la tierra, pero luz vino en el nacimiento de Jesús en un pesebre. Es como si el corazón de nosotros fuera ese pesebre y al Jesús nacer, la luz de Jesús viene a irradiarlos. Por eso la Biblia dice que somos luz en este mundo. Impresionante esto. Dice aquí en el verso 6, lo que es nacido. Este es un texto de genética espiritual. ¿Se acuerda que ya hemos visto varios textos de la genética espiritual? Lo leímos en Juan capítulo 1, verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando hemos sido engendrados por Dios, hacemos parte de la genética de Dios o de la simiente incorruptible. Recuerde lo que he estado enseñando. En la Biblia solamente habla de dos simientes, la simiente corruptible y la simiente incorruptible. La Biblia dice en primera de Pedro 1:23, fuimos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nuevamente vuelve a ratificar la palabra, nacer del Espíritu y de la palabra. Por eso, amigo y amiga, se lo voy a decir bien clarito, usted es del Espíritu y de la palabra. Su matrimonio es del Espíritu y la palabra. Sus finanzas se mueven por el Espíritu y la palabra. En usted su pensamiento es por el Espíritu y por la palabra.
La palabra y el espíritu y la palabra. El esperma con el óvulo con el esperma. El polo positivo, el polo negativo. Los dos se unen y hay luz, hay movimiento, hay vida innata. No te maravilles de que te dije os es necesario nacer de nuevo. Y aquí hace una referencia. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer todo esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Oiga esto. Impresionante cómo le fue al talón de Aquiles de la religiosidad. Es que estamos tan llenos de religión en este mundo y poco del espíritu y poco de la palabra. Estamos llenos de ritos, estamos llenos de tradiciones, pero todos son obras muertas. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis cuando le hable las celestiales? Aquí en este verso 14 y 15 dice, y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15, para que todo aquel que en él cree, todo aquel que crea en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Me gusta esa palabra pierda, no se pierda. Muchas veces hemos testificado, se perderá la salvación en Cristo. Bueno, el que es nacido de nuevo, solamente Dios lo sabe. Personalmente, no hay pérdida. Ahora, hay muchos que están en la iglesia, pero no han nacido de nuevo. Porque el nacido de nuevo es producto del Espíritu y la palabra. Y a ese nacido de nuevo, Dios lo cubre y lo guarda con un sello, que es el sello del Espíritu, que es la garantía o las arras para el día de la redención. A esos nacidos de nuevo Dios les llama a los escogidos. Muchos están en la iglesia, pero si no han nacido de nuevo, no puede conocer, simplemente puede ver el cristianismo como una religión más, y después es que usted ve tanta gente desertando de las iglesias. Pero el que es nacido de Dios permanece, y aunque aparentemente se puede apartar, pero el Espíritu Santo vuelve y lo trae porque hay un sello de garantía, lo que pasó con el hijo pródigo. A ese sellado Dios le llama hijo. Y recuerde que una de las cosas que el pacto hace, Dios hizo un pacto de sangre con nosotros, así como lo hizo con Israel. Yo he estado explicando lo que representa ese pacto a través de la circuncisión, que es una especie de círculo. Dentro de ese círculo, Dios nos dice, te bendeciré, te guardaré para siempre, te forjaré. La buena obra que yo he comenzado contigo, yo la terminaré. Pero también si tú te sales, yo te tengo que azotar, te tengo que castigar. Y el castigo de Dios no es para perdición, no es para pérdida. El castigo de Dios, el azote de Dios es para corregirnos, porque Dios al que ama castiga y azota a aquel que tiene por hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Lo que hizo Dios con nosotros es colocarnos una genética nueva. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, oiga esto, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Por eso la Biblia dice por allá en Efesios 2:10, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El amigo del esposo, verso 22. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los
judíos acerca de la purificación, el rito de la purificación. ¿Se acuerda que estuvimos explicando ayer el rito de la purificación, haciendo alusión a la religión muerta? Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que soy un enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, representando a Juan el Bautista, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues está mi gozo, este gozo está cumplido en mí. Es necesario que él crezca, que Jesús crezca y yo mengüe. Hermoso esto, porque Juan no sintió envidia. Comenzó a ir la gente más a Jesús, a inclinarse más a Jesús que a él. Y quisieron provocarle envidia. Mira, Juan, que es que el que tú testificabas, la gente se está yendo en pos de él y ya no vienen a ti. Y lo que hace Juan es decir: yo me gozo por eso, porque es necesario que yo mengüe para que él crezca. El que viene de arriba, verso 31. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todo apunta solamente a una sola persona: Jesucristo, el más grandioso, el más hermoso, el más precioso, el único digno de alabar, de glorificar. Seguimos aprendiendo las grandes verdades, los misterios más relevantes en el libro de Juan. Mañana continuamos con el capítulo 4, donde vamos a seguir aprendiendo mucho más. Bendiciones.